Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esta investigación. Lo que vamos a desgranar en este análisis es uno de los incidentes de bioseguridad más tensos de los últimos años, el brote a bordo del MV Ondius. Desde el punto de vista de la epidemiología, este caso es absolutamente fascinante. Nos permite observar, en tiempo real y en un entorno cerrado, cómo un patógeno muta su patrón esperado y literalmente pone en jaque todos los protocolos sanitarios internacionales. El contexto inicial parece sacado del típico folleto turístico. Era una expedición transatlántica que prometía ser el viaje de toda una vida. Sin embargo, en cuestión de días, el MV Ondius pasó de ser un crucero de lujo a convertirse en una cápsula de aislamiento biológico flotante bajo el estricto control de la Organización Mundial de la Salud. El deterioro fue brutal y rapidísimo. Un simple malestar aislado en alta mar se transformó casi de la noche a la mañana en una emergencia médica que requeriría una contención absoluta. Sección 1. El paciente cero. Presentación clínica. Para entender la verdadera magnitud de esta crisis, tenemos que trasladarnos a la enfermería del barco. Imaginemos estar en los zapatos del equipo médico a bordo, quienes de repente se encontraron en la primera línea de fuego de una guerra biológica que ni siquiera sabían que estaban librando. La presentación del llamado paciente cero fue aterradora. Observaron una aparición abrupta de síntomas gravísimos, fiebre muy alta y dolores musculares intensos que en cuestión de horas evolucionaron hacia una insuficiencia respiratoria fulminante. El personal médico, con recursos muy limitados en alta mar, presenció impotente cómo los pulmones del paciente se llenaban de líquido. A los pocos días del inicio de los síntomas, el paciente falleció en su propia suite, dejando a los doctores frente a una realidad clínica devastadora y a un misterio diagnóstico monumental. El veredicto final sobre la causa de muerte fue SCPH, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Hablamos de una enfermedad respiratoria severa y con mucha frecuencia letal. La investigación posterior revelaría que el paciente contrajo este virus durante una excursión en la región de la Pampa sudamericana días antes de siquiera pisar la cubierta del MV Ondius, es decir, subió a bordo portando una auténtica bomba de relojería biológica. Sección 2. La anomalía biológica. La cepa Andes. Hasta este punto, aunque la situación era trágica, se trataba de una emergencia médica confinada a un solo individuo. ¿Por qué? Pues porque el hantavirus clásico no suele generar brotes masivos en barcos. Sin embargo, resulta que el paciente cero estaba infectado con la cepa Andes, originaria de Sudamérica. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es la distinción crítica que marca la diferencia entre la vida y la muerte a nivel epidemiológico. A diferencia de la cepa estándar que se transmite típicamente de roedores a humanos por inhalación, la variante Andes es una anomalía biológica total. Es la única cepa de hantavirus con capacidad documentada de transmisión de persona a persona. Se contagia a través de un contacto estrecho como fluidos corporales y secreciones respiratorias. Este pequeño detalle genético elevó inmediatamente la situación, pasando de una emergencia médica estándar a una crisis epidemiológica sin precedentes. Sección 3. Reconstruyendo la cadena de infección. Si nos ponemos el sombrero de detectives de enfermedades para reconstruir cómo este patógeno aprovechó su naturaleza para propagarse por el barco, la línea temporal es escalofriante. Fase 1. Exposición en la Pampa. Fase 2. El paciente cero desarrolla la enfermedad y fallece en su suite. Fase 3. La tragedia se expande. Su esposa, tras cuidarle íntimamente y estar expuesta a sus fluidos, cae enferma poco después y, a pesar de ser evacuada, fallece en Sudáfrica. Pero atención a la fase 4, porque esta fue la que desató el pánico a bordo. El médico del barco, la misma persona que intentó salvar la vida del paciente cero realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, se convirtió en el tercer caso confirmado. El contacto directo con los fluidos del paciente durante la resucitación demostró, sin dejar lugar a dudas, que el virus se estaba moviendo entre la tripulación de forma interpersonal. Sección 4. El bloqueo y el protocolo de la OMS. Con la confirmación de la cepa Andes y un médico infectado, la situación escaló dramáticamente justo cuando se acercaban a la costa de Cabo Verde. Ya no era un simple crucero. Las autoridades comprendieron de golpe que se enfrentaban a un patógeno altamente contagioso. Siguiendo estrictas recomendaciones internacionales, se denegó el atraque convencional. El MV Ondius fue declarado una zona caliente flotante. Se impuso una cuarentena inmediata, dejando a todos atrapados a bordo, a la deriva, mientras el miedo se apoderaba de cada rincón del barco. Entonces, el punto crucial es entender la extraordinaria logística que la Organización Mundial de la Salud tuvo que desplegar a contrarreloj. Desviaron la nave, manteniendo la prohibición de entrada en Cabo Verde, y organizaron una escolta hasta las Islas Canarias en España. Y esta elección no fue para nada aleatoria. Las Islas Canarias disponían de la infraestructura hospitalaria de alta seguridad, laboratorios avanzados y los protocolos de repatriación exactos para contener una crisis biológica de esta magnitud. Sección 5. La cacería global. Rastreando pasajeros fugitivos.
Mientras el barco navegaba hacia España, bajo escolta, saltaron todas las alarmas por el mayor desafío de salud pública de este evento. Resulta que varios pasajeros ya habían desembarcado en escalas previas, semanas antes de confirmar la variante Andes. Y esto ilustra de manera brillante cómo se ejecuta una auténtica cacería epidemiológica a escala global, estructurada en 3 frentes precisos. Primero, la localización. Analistas rastreando cientos de manifiestos de vuelo y datos migratorios para identificar a cada persona que bajó del barco. Segundo, la intercepción. Una coordinación asombrosa con múltiples gobiernos para localizar a estos individuos, muchos en tránsito por aeropuertos o ya en sus casas. Y tercero, el aislamiento. Una cuarentena preventiva estricta, monitorizando cualquier síntoma para asegurar que la cepa Andes no lograra afianzarse en tierra firme. Llegamos a la sección 6, extracción y descontaminación. Con la amenaza externa neutralizada, el foco volvió al MV Ondius, ya atracado y asegurado en Canarias. Aquí, la extracción fue pura precisión quirúrgica. Se dividió a los pasajeros según su nivel de exposición al virus. Fueron repatriados usando vuelos de bioseguridad equipados con cámaras de aislamiento para evitar cualquier contagio aéreo. Una vez vaciado, el crucero quedó convertido en un barco fantasma y fue sometido a una limpieza profunda extrema. Utilizaron peróxido de hidrógeno vaporizado, bombardeando cada conducto de ventilación para erradicar químicamente hasta la última traza viral a bordo. Para concluir esta investigación, es absolutamente vital hacer una reflexión sobre la inmensa vulnerabilidad que todo esto dejó al descubierto. El brote del MV Ondius demostró de forma tajante que en alta mar y en espacios cerrados el distanciamiento social es un lujo inalcanzable. Fue únicamente gracias a esa férrea coordinación entre Cabo Verde, España y la OMS que se evitó un desastre incontrolable. Así que queda una pregunta muy seria en el aire. Si la cepa Andes pudo cruzar océanos en cuestión de días y burlar múltiples controles hasta desatar el caos, ¿cuán porosas son realmente nuestras fronteras globales frente al próximo gran agente biológico? Estudiar a fondo casos como este es, francamente, la mejor herramienta que tenemos para prepararnos para la próxima vez.